Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de la Escuela de Música, un espacio creado para toda la comunidad artística, creativa, musical de México, Latinoamérica. Y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta, que es la primera sesión de acceso libre del año 2026. Estoy muy contenta porque, pues bueno, además de que tenemos una charla muy especial, también es con una persona que conozco desde hace ya un buen rato, desde hace varios años, con quien compartí espacio de trabajo, viajes, proyectos, y me da mucho gusto tenerla ahora aquí, que es justamente mi compañera y amiga Miriam Sánchez. Ella es tour manager, tiene experiencia en logística de eventos, de espectáculos, trabajando con artistas, y viene hoy particularmente a hablarnos de un tema muy importante que es la realidad de las giras musicales, ¿no? Esto, como ya pudieron observar un poco en lo que ella estuvo compartiendo en estos días, pues es uno de estos temas de los que casi no se habla, que son estas cuestiones relacionadas a las dinámicas grupales durante los tours musicales, y que tal cual yo les puedo compartir también desde mi experiencia, es uno de esos lugares, espacios y dinámicas en donde se rompen hábitos saludables, donde hay colapsos relacionados a la salud mental, entre muchas cosas, pero pues para eso Miriam, desde su experiencia personal y profesional, pues es algo que ella nos va a estar compartiendo. Y pues bueno, hoy que es miércoles 21 de enero del 2026, vamos a estar en esta masterclass con Miriam Sánchez. Lo que ella nos va a compartir se llama Lo que nadie te dice sobre las giras y la salud mental, aprendizajes, errores y áreas de oportunidad. Y bueno, sin más, mi nombre es Cristiana Lanís. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este espacio y les cedo la palabra a Miriam Sánchez. Bienvenida, Miriam, ¿cómo estás? Hola, Cris, muchas gracias por este espacio. Gracias a todos los que se conectaron. De verdad, me siento muy afortunada de poder tener estos espacios y nuevamente agradezco a Cris que abra este diálogo, que tengamos estos espacios seguros para poder platicar y ponerle nombre a todas estas cosas que vivimos en esta industria, ¿no? Tanto buenas como malas, visibilizar las malas prácticas, aplaudir las buenas, comenzar a ver entre todos pues de alguna manera algún cambio para las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿no? Tratar de nosotros quitar un poco lo que nos heredaron y pues sí, empezar a ver con otros ojos esta industria de alguna manera para hacerla pues más sana y sí, más autosustentable para todos nosotros, ¿no? Y no seguir muriendo en el intento o pues sí, o pasárnosla mal de alguna manera, ¿no? Que digo, no todo el tiempo tiene que ser así, no todo el tiempo es así, pero la mayoría de las veces es como si fuera una regla, ¿no? Bueno, yo por acá les quiero compartir esto. Denme un segundo. Y listo. Bueno. Listo, pues como ya lo mencionaba Cris, esta plática trata justamente de todo lo que pasa en una gira, en un tour, sobre todo en estos tours largos que a veces se tienen y que son semanas o incluso meses sin estar como en ese núcleo seguro que nosotros tenemos en nuestra vida normal, ¿no? Antes que nada, quiero yo decirles que vengo aquí no como una profesional de la salud mental, ni como terapeuta, porque pues no lo soy.
Vengo más bien como esta persona que ha trabajado en la industria, que tiene poco más de 10 años en esta industria, del espectáculo en vivo, de los conciertos, de la música, que viene a hablarles y a contarles desde mi experiencia, pues lo que viví, lo que me ha tocado resolver, lo que no pude resolver en su momento de la mejor manera o como yo hubiera querido, y también con algunas ideas de qué podríamos empezar a cambiar, con algunas sugerencias de qué podría hacerse diferente, que incluso tengo yo ya en mente ponerlas en práctica para mis siguientes proyectos, ¿no? Entonces, bueno, si alguien durante la charla tuviera alguna pregunta, quisiera hacer algún comentario, por ahí está para darles la palabra y con gusto hacemos esa intervención, o si quieren lo hacemos al final, como vaya avanzando esto, pero siéntanse con la libertad de pues hacer comentarios sobre la marcha o alguna pregunta que tengan. Bueno, pues ¿quién soy? Yo soy Miriam Sánchez, estudié Ciencias de la Comunicación, me gradué en 2011, por ahí, si mi memoria no me está fallando. Trabajé 7 años en el Lunario del Auditorio Nacional, en el área de Relaciones Públicas y Ventas, lo cual me permitió estar de cerca pues con los espectáculos en vivo, también estar un poco en la parte de producción, de operación, de programación del venue. Posteriormente me llegó una oportunidad de empezar a trabajar en GTS, que es la agencia de management y booking de Universal Music, en donde ahí tuve el gusto de colaborar en algunos proyectos con Chris. Y bueno, en 2024 salgo de GTS y me dedico totalmente y full time a la parte del touring como tour manager y como freelance, trabajando con Lagos, con Mesoneros, con Daniel Espala en algunas cosas, y el año pasado más reciente con Lazo, ¿no? Y con él estuve haciendo la última gira que tuvo, que fue el Malcriado World Tour. Y bueno, como les decía al principio de esta plática, yo no vengo a darles ningún marco teórico ni desde la teoría ni desde un especialista. Vengo a hablarles desde todo el trabajo operativo que me ha tocado desarrollar en los diferentes proyectos en los que he estado, desde estar en un venue, en una oficina y pues en el campo como tal, como tour manager, ¿no? ¿Por qué nace esta inquietud de tener esta plática, de abrir esta conversación? De dónde va, por qué viene esto. Y bueno, esta necesidad de hablarlo, de hacer, de abrir este espacio, básicamente es para entender cómo se está trabajando de este lado, qué cambia en nuestros hábitos, en nuestro día a día, en una gira, qué es todo eso que se normaliza y que no debería de ser normalizado, o se romantiza y no debería de ser así, que hay que exponer todo esto que está pasando, que la salud mental no es un tema ni de moda, ni es un tema tampoco para silenciar, porque son cosas que están pasando. Este espacio no es terapia, obviamente, no es una clase, no les voy a dar una fórmula mágica, pero esto sí va a ser pues un lugar seguro para todos, un espacio en donde podamos compartir estas experiencias y este aprendizaje que tal vez nos ha dejado si tú te dedicas a esta industria o no, o estás en algo similar a esto. Es un espacio también para cuestionarnos a nosotros, porque indudablemente en esta industria yo también he sido parte de prácticas no tan buenas. Como les dije al principio, no todo lo que a veces uno planea sale perfectamente o no sale como yo lo hubiera querido, o simplemente después de que se me presenta un problema y en ese momento no tuve cabeza para cómo reaccionar o resolverlo de la mejor manera. Posteriormente viene como el bajar a tierra, aterrizar y ver qué pasó, y bueno,
pensar en si volviese a pasar una situación así, cómo es que podría resolverla, ¿no? O qué solución o cómo sería la vía para hacerlo mejor. Y bueno, dicho eso, pues vamos a entrar un poquito a cómo es esto de las culturas de las giras, que cómo se viven, qué no se dice, qué se normaliza. Debemos entender que no todo lo que pasa ahí tiene que ser regla o tiene que ser así, ¿no? Yo la verdad es que durante mucho tiempo normalicé mi ansiedad y mi cansancio a solo motivos personales, pero después me di cuenta que no, que a veces muchas de estas situaciones que también tenía se las atribuía al tema de mi entorno laboral, ¿no? Vamos a empezar por ver, pues, cómo son los ritmos de trabajo, ¿no? Antes de tratar de darle solución a las cosas, tenemos que empezar a nombrar las cosas que pues de alguna manera no están bien, por llamarlas así. Y una de ellas es, como lo menciono, los ritmos de trabajo para los que nos dedicamos a los tours o a la producción de eventos en vivo o de conciertos, pues sabemos que son unos horarios totalmente demandantes que nos hacen salir de nuestros hábitos o de nuestra rutina normal de un día a día que tenemos siempre, ¿no? Las jornadas, como sabemos, a veces son jornadas demasiado largas, de hasta 14, 18, incluso 24 horas, ¿no? Que se trabaja sin descanso, sobre todo en los montajes, en producciones muy grandes. Hay algunas producciones que, bueno, tienen estos cambios de turnos, hay algunos que no, que trabajan 24 por 24 y pues hasta que se termina su turno tienen oportunidad de descansar. Los traslados que se hacen generalmente son o nocturnos o de madrugada, eso hace tener horarios pues obviamente disparados a lo que normalmente hacemos, ¿no? Por ejemplo, yo que tiendo a despertar en un día normal entre 8:30 y 9 de la mañana, generalmente mis desmañanadas a veces son pararte a las 3 para estar en el aeropuerto a las 4 y salir en un vuelo de las 6, 7 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues también esos horarios y esos traslados cambian mucho tu ritmo de descanso o el tiempo que tienes para descansar. A veces hay días libres o días off que ni son libres ni son tan off para desconectarte, porque pues bueno, tú sigues en tu día a día de lo que va a pasar en el siguiente, en la siguiente fecha o en la siguiente parada. Entonces, pues al final, generalmente las cabezas son esas personas que no se desconectan realmente del trabajo porque siguen planchando cosas que están pendientes o algún imprevisto que salió para la siguiente parada y lo tienes que estar revisando, algo que cambió, un cambio de vuelo tal vez por el clima o por alguna situación que está ajena a nuestras manos y que va cambiando, pues bueno, todo eso hace que los ritmos sean súper tensos en ese sentido, ¿no? Como sabemos, este tipo de cambios tan abruptos en nuestros hábitos del sueño, pues generan trastornos a lo largo que se van haciendo crónicos, ¿no? Son cambios físicos que ya los tenemos bien mencionados por todos lados. Por ejemplo, tengo aquí el dato de la Fundación Nacional del Sueño, que dice que dormir menos de 6 horas por noche de forma crónica aumenta hasta 2 veces el riesgo de depresión y ansiedad. Y bueno, eso lo podemos ver, pues incluso hasta en un día en una noche de farra que tenemos, ¿no? Tan solo en eso, que es un momento de diversión o de desestrés que tenemos, en donde nos desvelamos, mal comemos, igual tomamos alcohol y al día siguiente nos sentimos pésimo. Ahora imagínense esto en un ritmo de trabajo en donde, pues, sí, si bien de alguna manera te estás divirtiendo porque te gusta lo que haces, pero estás trasnochado, no estás descansado, no estás durmiendo el mínimo que se requiere para poder descansar, pues claro que al día siguiente todo esto va mermando y te sientes pues cansado, irritable,
no quieres ver a nadie, y eso, bueno, trasladado a una gira, además con 13 personas o 20 personas en el mismo estado que tú, pues se vuelve un tema complicado, ¿no? Porque pues todos están bajo esa misma situación y bajo ese mismo cansancio. Entonces, bueno, más que una incomodidad, estamos hablando de cambios físicos que hay por este tipo de situación, ¿no? Otra de las, perdón, otra de las cosas que también cambian y se alteran en las giras, pues es la forma en cómo nos alimentamos, ¿no? Y todo lo que eso conlleva de cambios en nuestro cuerpo. La alimentación, pues digamos que no es una prioridad como para nutrirnos, sino más bien es comer para sobrevivir, ¿no? Para no sentirnos mal, para no que no nos dé un bajón de azúcar, para que no nos vayamos a sentir mal durante el día y no lo vemos como para nutrir nuestro cuerpo como generalmente lo hacemos en nuestro día a día, ¿no? Que estamos comiendo consciente, que estás en tu casa, te preparas algo con tranquilidad, lo disfrutas, te das ese espacio para comer algo que se te antojó en el día. Aquí no, aquí pues muchas veces se come lo que se encuentra a veces, sobre todo cuando se viaja en carretera. Tratamos a veces de parar en lugares pues donde se pueda comer decentemente, ¿no? Algo que no tenga que ser un Oxxo forzosamente, pero bueno, cuando no lo hay y se tiene que parar en un Oxxo, se para en un Oxxo y se compra un agua o lo menos peorcito que te puedas encontrar, ¿no? Generalmente eso viene acompañado también con malas prácticas, a veces, muchas veces por los organizadores. No quiero decir que esta sea una regla, pero en muchos de los casos, por ahorrarse algo en el presupuesto, a veces la parte de la alimentación es algo que no se le da prioridad, ¿no? Que no se le pone atención, que piensan que a lo mejor con un par de sándwiches, aguas y refrescos y algunas papas o gomitas o dulces la van a hacer y pues la verdad es que eso no podemos llamarle alimentación y se vuelve pues una bola de nieve que al final va afectando también este modo de ir girando así, ¿no? Aquí quiero contar una anécdota, digo, no voy a decir nombres tampoco, ni producción, pero me tocó que recién empecé a estar full como tour manager. Una de las cosas, una de las primeras cosas que me di a la tarea de revisar fue el cómo tenían el rider de hospitalidad, ¿no? Y cuando por fin me lo pasan, me doy cuenta que en el apartado de la alimentación del catering para la gente de producción y staff, lo único que se mencionaban como comida para durante todo el día era hamburguesas, sándwiches, pizzas o hot dogs, refrescos, Red Bull, papas y dulces. Y la verdad, sí fue como, o sea, dije, no, esto, o sea, no es lo que le mandan, no lo mandan como rider. Y recuerdo que tuve una plática con el production y le dije, oye, me pasaron este rider, nada más quiero confirmar que sea pues el real, el que se está mandando. Y justo me comentó que sí, y que él estaba pues muy entusiasmado porque alguien al fin le fuera a poner atención a esa parte que pareciera no importante, pero es muy importante para todos. Obviamente en el apartado del artista, pues todo venía bastante bien desglosado, venían cosas como fruta, venían cosas saludables que podía comer, venía una lista generosa y bien armada de un rider, pero para el crew no. Y ahí entra como otro de los temas y malas prácticas que me ha tocado ver en oficinas, en agencias con managers, que justamente al crew no le toman la importancia que necesita. Piensan que con que les des una pizza, un refresco, unos dulces y unas papitas, eso está bien. Y la verdad es que no. O sea,
El crew es una parte importante y si no me atrevería a decir que una de las más importantes del engranaje en toda esta industria, porque son los primeros que llegan y los últimos que se van siempre. Son los que aguantan las madrizas, perdón por la palabra, de horarios extenuantes, de llamados súper tempranos, de ser los primeros que se tienen que levantar y salir al venue para estar de avanzada y que no tengan ni siquiera ese soporte fundamental que es la alimentación, se me hace pues la cosa más absurda que hay, ¿no? Entender que así como se prioriza la alimentación del artista o de las bandas, así debe de priorizarse la alimentación del equipo de trabajo que acompaña a la persona principal, al frontman que está para dar el show, ¿no? Volvemos con un dato duro. Según la encuesta nacional de salud y nutrición publicada en 2023, que es la más reciente, dice que más del 60% de los adultos en México presenta mala calidad de alimentación y horarios irregulares, lo que se asocia con mayor riesgo de ansiedad y depresión. Entonces, bueno, si nos trasladamos a todo eso, en donde evidentemente, ya lo mencioné, y cambian los horarios, cambian tus horarios, porque estando de gira también, los horarios de comida se vuelven inexistentes, no hay, ¿no? Muchas de las veces he tratado de poner esos horarios, de definirlos con mi otra cabeza de equipo, que en este sentido es el production, de tratar de organizarnos y decir, bueno, vamos a poner un horario de comida. Y se pone incluso en el llamado, se pone en el minuto a minuto que tenemos para respetarlos y saber que va a haber un horario de comida, pero por alguna cuestión ajena a nosotros, de que hubo algún retraso del proveedor, del promotor, no cumplió con las cosas y hay un retraso con proveedores o del backline o del montaje, y eso hace que se retrase todo, pues evidentemente también nuestros horarios no se cumplen y es muy difícil, pues poder agarrar y sentarnos en media hora, una hora para cumplir con ese propósito de comer en nuestros horarios establecidos, ¿no? Eso también es muy recurrente y por más que a veces se quiere intentar, pues a veces no se puede, porque entendemos también que la prioridad pues es sacar el show adelante, terminar de hacer este montaje y poder o hacer una prueba de sonido o irnos directo al show, ¿no? Entonces, pues estos puntos también se pierden durante una gira. Ambientes hostiles, ¿no? Desgraciadamente, y no ha sido la mayoría, pero me ha tocado trabajar con personas que propician este tipo de ambientes, ¿no? Confundir los malos tratos, el mal carácter de una persona es que es su forma de ser o es su manera de ser líder. Creo que ya no estamos en ese momento de tolerar y de callarnos esos malos tratos, ¿no? Igual como anécdota personal, he estado en varias situaciones en donde justamente se repiten estos ambientes hostiles y se genera un ambiente muy tenso. Genera ansiedad constante entre los colaboradores y esto me ha pasado en oficina y también en algunos proyectos que he trabajado, ¿no? El normalizar el hostigamiento laboral, pues no es algo que se deba de normalizar y se debe de nombrar, ¿no? Esto puede llevar a incluso dudar de tus capacidades, dudar de lo que sabes hacer, solo por una persona que justamente mantiene o cree que mantener estos tratos es llamarlos ser un buen líder y tener una mano firme para que sus colaboradores trabajen bien, ¿no? Generalmente la gente piensa que a veces gritando la gente va a entender y pues no, la gente no necesariamente tiene que entender a gritos. Hay gente que tiende a hablar con groserías, a dirigirse a la gente con groserías y eso no está bien, no hay que permitirlo.
Digo, afortunadamente, les digo, no me ha tocado tener una persona así de hostil, o llegar hasta esos puntos, pero los hay y he sabido de gente que pues justo tiene a sus equipos de trabajo, pues bajo esas condiciones en donde el día a día de ellos es saber que los va a pendejear, que les va a hablar mal, que no los baja de inútiles tal vez, ¿no? Y que pues bueno, pues a veces muchos aguantan porque como sabemos, pues también todos tenemos la necesidad de trabajar, ¿no? Tenemos necesidad de pagar gastos, de generar para poder vivir. Y bueno, adentrándonos un poco en estos ambientes hostiles y normalizados, contándoles un poco sobre la experiencia que yo tuve, pues justamente fue con una persona en una oficina en donde regresando de pandemia, pues el regresar al día a día en una oficina, estas actitudes fueron incrementando. Era una persona que incluso desde que llegaba a la oficina nos saludaba, no daba los buenos días y podría ser una cosa de momento como pues sin sentido, que no podría tener importancia, pero si esto lo trasladamos a todos los días, con estas mismas actitudes, pues llega un momento en el que te sientes, en mi caso, pues sin nada de confianza para acercarme con esta persona, a poder preguntarle por alguna duda de trabajo, al poder llegar con algún cuestionamiento sobre lo que estábamos haciendo, sobre el proyecto que me tocaba, o si tenía como esta intención de acercarme genuinamente para recibir algún tipo de orientación y las respuestas que se recibían era, pues, checa tu mail, ahí viene, o no sé, dime tú, o pues respóndeme tú, o sea, con respuestas hostiles, pues claro que todo eso va mermando en sentirte bien, sentirte, en mi caso, sentir que estaba haciendo las cosas mal, que no estaba dando el ancho en el trabajo, dudar de si en verdad estaba en el lugar que quería estar. Y todo por estas situaciones que justamente generaron nuevamente en mí un tema de ansiedad, un tema de cansancio mental, burnout, lo que conocemos ahorita, y pues de una inestabilidad conmigo misma de no sentirme segura de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Eh, pensar que solamente en las giras tenemos que hacer importantes o a los managers o a los bookers o al artista, y que el crew no necesita tener cuidado es una forma muy común de pensar de justamente esta industria, ¿no? Como que los que importan son las cabezas altas, ¿no? El artista, el manager, el asistente que va con el artista, o a veces incluso tampoco, los bookers, ¿no? Las oficinas, las labels. Y hasta el último queda el crew, que como les menciono y siempre lo voy a decir, el crew es una de los engranajes más importantes en esta industria porque, insisto, son los primeros que llegan, los últimos que se van, los que siempre están ahí para sacar cualquier inconveniente que surja. Y bueno, pues si esto le sumamos trabajar en un ambiente hostil, pues no es la mejor calidad de trabajo que podemos tener, ¿no? Incluso la OMS reconoce que trabajar en este tipo de ambientes aumentan el riesgo de burnout, ansiedad y de depresión, ¿no? Entonces, pues, insisto, trabajar en estos ambientes así de hostiles, pues no debería de ser una regla y deberíamos de empezar a nombrarlos y empezar justamente a trabajar con los límites. Otro tipo de ejemplo de ambientes hostiles que también se viven en esta industria o en estas facetas del tour es tener un ambiente en donde no nos podemos expresar libremente, a lo mejor hacer una queja, algo que estamos viendo que digamos, oye, levantar la mano y decir, creo que esto no está bien, sin que esto termine en una represalia, o en esta famosa ley del hielo, en donde tú te quejas de algo de manera
directa y porque estás teniendo esta molestia o teniendo esta manera diferente de, oye, yo levanto la mano, creo que no está bien que lo hagamos así, podemos hacerlo diferente, y que entonces esto propicie a que o alguien te diga, bueno, no que alguien te diga, pero incluso he sabido de gente que por decir o expresar algún tipo de inconformidad o de molestia termina fuera de ese crew, ¿no? O termina molesto la otra persona a la que se dirige, y entonces vienen días en donde, como niños, no se dirigen la palabra, y hasta que se le baja el coraje o la molestia, vuelven a hablarte normal. Y eso también pues genera mucho estrés alrededor, y claro que genera tensión entre los equipos, ¿no? Eh, otra de las cosas que siempre se presentan en este tipo de tours y en estos hábitats de trabajo, pues la presión que se tiene, las responsabilidades que se tienen de todo el tiempo estar como expectante de a ver qué va a pasar, eh, de, de creer que equivocarse no está permitido. Generalmente esto pasa mucho, pero con las áreas, con las cabezas de área, ¿no? El tour manager, el production manager, el artista incluso. Pensar que siempre tenemos que estar anticipados a cualquier eventualidad. Recuerdo, yo tengo una anécdota en donde recuerdo que me decían, Miriam, es que nosotros tenemos que pensar en el peor escenario siempre. Tenemos que pensar qué es lo peor que puede pasar para, para estar prevenidos y que no pase. Y me acuerdo que en ese momento no lo externé, pero sí lo pensé, y justo estaba comenzando nuevamente un proceso terapéutico y dije, Dios, no puedo creer que uno de mis grandes trabajos en terapia justamente era esto: tratar de no sobrepensar y no tener todo el tiempo pensamientos catastróficos en mi cabeza, porque eso me generaba mucha ansiedad. Soy una persona que sobrepiensa mucho las cosas. Y entonces ahora el tener que, pues justo, trabajar como con estos peores escenarios para tratar de que no sucedan, pues claro que para mí ah, fue demasiada autoexigencia para mí, ¿no? Eh, Generalmente también las cabezas como que pareciera que tienen que vivir en alerta máxima todo el tiempo, ¿no? Estar viviendo como en modo supervivencia de alguna manera para estar prevenidos ante cualquier eventualidad, aunque esta no esté sucediendo, pero las cabezas tienen que pensar así, ¿no? Y pues sí, creo que todos podemos vivir estando alertas, viendo qué pasa, qué puede pasar. A lo mejor estás viendo y diciendo, claro, sí, ejemplo burdo, esa viga no está bien puesta y desde aquí lo estoy viendo, y claro que me voy a anticipar al que a alguien le puede caer ahí, voy y hablo con el responsable de área y le digo, oye, mira, esa viga está mal puesta, ¿no? Y bueno, estás pendiente, pero una cosa es vivir alerta y otra cosa es permanecer en esa alerta constante en situación de emergencia y estar pensando que algo malo y catastrófico y horrible va a pasar, ¿no? Porque generalmente eso no pasa, pero lo único que hace es que tú estás en esa constante autoexigencia del, no, yo tengo que estar un paso adelante. Y sí, está bien estar un paso adelante, pero qué tan válido es estar como con esa tensión o con esa adrenalina sobre tu cuerpo todo el tiempo, ¿no? Y es algo que normalizamos, que creemos que está bien, que entre más una persona se anticipe a las malas cosas que puedan llegar a pasar, creemos que es una persona dedicada y súper profesional, pero no sabemos si esa persona, por ser tan dedicada y profesional y con una predisposición súper milimétrica al desorden y al desastre, esté viviendo o en ansiedad o esté somatizando algo, o nosotras la podemos ver de que, wow, qué bien está haciendo esto, pero en realidad ella por dentro está con un colapso nervioso importante, no deja de mover el pie,
no deja de morderse las uñas, ¿no? Y lo vemos como algo, como una habilidad increíble que puede tener una persona, ¿no? El, el, el que esté predispuesta a todo lo catastrófico que pueda llegar a pasar. Otra de las cosas que también se ve durante el tour, pues es esta represión emocional que llegamos a tener todos. Generalmente, y creo que incluso en nuestro día a día, nunca estamos preparados de verdadmente, perdón, genuinamente, no estamos preparados genuinamente para preguntarle a una persona cómo está, cómo se encuentra. Lo preguntamos porque pues es algo como que en automático hacemos de ver a una persona, ay, ¿cómo estás? ¿No? Y tú en automático respondes, ay, muy bien, ¿y tú? Cuando realmente a lo mejor se te está cayendo el mundo encima o tienes un problema que no has podido resolver, cualquier situación, ¿no? Porque no estamos preparados, creo yo, para realmente preguntar con intención el cómo te encuentras hoy. Y tampoco estamos preparados para responder genuinamente cómo nos estamos sintiendo, porque tenemos miedo a incomodar, porque tenemos miedo a vernos vulnerables y porque también no estamos preparados para recibir una respuesta del, más allá del, yo todo bien, ¿y tú? Porque inmediatamente cuando alguien si nos responde, no, me la estoy pasando mal, pues claro, no estamos acostumbrados a que alguien sea abiertamente honesto en eso y no sabemos cómo responder, ¿no? Hay una frase que se dice mucho en esta industria cuando algo pasa o hay como alguna eventualidad, ¿no? The show must go on. Hacer de cuenta que pues no pasó nada y seguir con lo que estoy haciendo, ¿no? El invalidar, el bloquear eso que me está molestando y seguir. ¿Por qué necesariamente tenemos que hacer eso, no? Eso se ha hecho como una regla, como que a pesar de todo lo que esté pasando, así se te esté cayendo el mundo encima, tengas un problema familiar o personal o incluso un problema dentro del equipo en el que estás, nada, el show debe continuar y tú debes de seguir para adelante, ¿no? Y si no lo nombras en ese momento, pues no está sucediendo. Esa creo que es una de las principales problemáticas que nos encontramos estando en una gira, ¿no? Pues porque también, digo, el hecho de convivir al final pues, con personas que muchas veces en los cruise no son conocidos o que acabas de conocer en esa gira, ¿no? O que no son muy cercanos y que pues no tienen una interacción día a día o no conoces cuáles son sus hábitos, no lo conoces 100%, pues también te crea cierta resistencia al no involucrarte demasiado emocionalmente, ¿no? Estás en una zona en donde pues prácticamente no tienes estos sistemas de apoyo que generalmente tienes en tu día a día. Las personas, digamos, o las cabezas también en este sentido, generalmente son las que menos se permiten sentir, porque generalmente son las que sostienen a los demás, ¿no? Justamente pensando en esto, en una de las giras, llegó un punto en donde yo me sentía sobrepasada de todo, ¿no? Temas de trabajo, temas personales, temas emocionales durante la gira, porque ya llevamos varios días fuera de casa, mal dormidos, mal comidos, con muchos temas y problemas que no eran, que eran parte de, pues, de una mala negociación incluso, de una gira que se estaba llevando a cabo. Y generalmente me convertí yo un poco como en ese, pues, no bote de basura emocional, pero sí en el de la contención, de entender a la persona de enfrente, de entender a la persona de un lado. Y yo sentía que no tenía esa contención, ¿no?
de repente lo hablaba con una persona del equipo, pero era más como una queja y no como algo abiertamente que podía expresar. Y pues desafortunadamente en ese momento no tenía mucha comunicación con mi círculo de apoyo porque además estaba fuera de México, ¿no? Entonces, pues justo es esta represión en donde tú no puedes darte la oportunidad de verte vulnerable para no perder de alguna manera pues autoridad o credibilidad. Creo que no debería de ser normalizado y se normaliza muchísimo en esta industria. El verlo como de que no, mira, pues se ve que la está pasando mal, pero míralo, él o ella está trabajando perfectamente bien y parece que no pasó nada. Y volvemos a lo mismo, no sabemos por dentro con qué tipo de cosas o pensamientos está lidiando. Y vemos esa persona como, wow, qué profesionales, ¿no? Y confundimos el reprimirnos, el callarnos, el no permitirnos sentirnos mal como con un ser profesional que siempre va a estar ahí al pie del cañón y al tiro para todo lo que pase. Y pues no debería de ser así, ¿no? Sabemos que reprimir todas estas emociones, reprimir todos estos malestares emocionales que se tienen, pues generalmente y casi como regla, pues terminarán en un problema de salud mental, en una depresión tal vez, o en somatizar ciertas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy esa persona que somatiza las cosas, ¿no? Y he somatizado con dermatitis, he somatizado con una tendonitis, he somatizado con problemas en la columna y en la espalda, he somatizado con gastritis y colitis nerviosa. Entonces, bueno, pues el hecho de que veamos a una persona fuerte, por llamarlo de alguna manera, en los CRUs y pensar que es un gran profesional, no debería de ser tampoco una regla o normalizarlo y verlo como, wow, qué increíble, ¿no? Qué persona tan profesional es. No, no, deberíamos empezar a quitarnos también como esa regla. No es una regla, no tiene por qué ser así. Y bueno, pues un poco llegando al todo, no todo tiene que ser malo, no todo tiene que ser negro y oscuro. Claro que sí hay áreas de oportunidad que yo he visto y que he hecho conscientes de que sí se puede empezar a cambiar, que puedo hacer diferente para pues, empezar a cambiar todas estas malas prácticas o estas, pues sí, estas formas de trabajar heredadas de otras generaciones y poder empezar a hacerlo de manera diferente, ¿no? A nivel personal, ¿qué es lo que puedo hacer yo para, para empezar a identificar que ya no es algo normal, que me está sobrepasando en este hábitat en donde estoy, en estas situaciones? Y bueno, quiero empezar en este sentido para esta parte con un dato del INEGI que dice que en México solo 1 de cada 5 personas con síntomas de depresión recibe atención psicológica. El resto no se atiende por X o Y situación, por tabú, porque no hay acceso a este tipo de tratamientos. Hay precios, pues los precios a veces son elevados, no todos tienen el privilegio y la manera de costear esto, pero también sabemos que hoy en día hay muchas herramientas que tenemos a la mano de forma gratuita para tomar terapia, para ir al psiquiatra. Está, por mencionar algunas, está la Línea de la Vida, está el Consejo Ciudadano, que tiene un WhatsApp, que entiendo que es para el apoyo emocional y la prevención del suicidio. Tenemos espacios ahora también como música, que además de estas pláticas, estas charlas y estas clases, también brindan atención psicológica.
de manera accesible. Particularmente, yo hice uso de 2 centros. Uno de ellos es el Centro Eleya, que aparte de ser una institución educativa, también tienen estos espacios de atención psicológica, si bien no son gratuitos, pero tienen esta posibilidad que de acuerdo a una encuesta socioeconómica que te hacen, pues se adaptan a un costo que tú puedas mantener, que no se haga pesado y que incluso sea un terapeuta que esté por la zona en la que tú te encuentras para que esto pues lo puedas llevar de manera presencial. Y el Centro Artemisa, que es un centro que también en el cual me he atendido. De hecho, mi tratamiento psiquiátrico, bueno, mi tratamiento médico lo sigo llevando con ellos y también tienen esta modalidad. Entonces, creo que esta es una de las primeras cosas que podemos empezar a hacer por cambiar o darle la vuelta a este tipo de malas prácticas. Empezar a conocernos a nosotros mismos a nivel personal, a trabajar con nosotros, ¿no? A conocernos, a saber cuáles son nuestros límites, a identificarlos, porque esto es, siento yo que es una línea muy delgada entre lo personal y lo laboral, ¿no? El conocerte, el conocer cuáles son tus límites, te ayuda mucho también al conocer cuáles son tus límites profesionales y qué es lo que a nivel personal no quieres y también a nivel laboral. Eso es una herramienta que yo creo muy buena a nivel personal. Eh, Igual, tuve una experiencia en donde tuve que poner límites, tuve que dar las gracias y decir, aquí yo no sigo más porque, perdón, pero no es la forma en la que yo estoy acostumbrada ni en la que yo quiero trabajar. Y pues muchas gracias, pero mi límite es este y no, y pues gracias por lo aprendido, por lo vivido, por lo bueno, por lo malo, pero yo ya no puedo colaborar más con ustedes. Y eso para mí fue un gran hito en, a nivel personal, en justo, en poder marcar límites, en conocerme, en saber qué no quiero y decir, perdón, pero mis valores y lo que yo pienso no concuerda con su forma de trabajar, muchas gracias, pero prefiero hacer un paso para atrás y cuidarme desde ese aspecto a mí, ¿no? Eh, a nivel de equipo y liderazgo, pues bueno, la verdad es que qué genialidad sería poder tener un terapeuta durante las giras o tener así como se tiene un tour manager, un stage manager, un drum tech, poder tener un terapeuta dentro de las giras, para mí sería como, wow, ¿no? Podría ser el sueño ideal de toda producción, ¿no? Pero desafortunadamente, pues a veces pues no se puede costear algo así, ¿no? Pero bueno, empezar nosotros como a hacer ese cambio entre el equipo, ¿no? A ser esa persona que meta esa cosquilla o a ser esa persona que pueda detonar como estas buenas prácticas desde el preguntar el cómo estás hoy y escuchar de manera consciente, de verdad, de genuinamente estar con el otro y preguntarle cómo se encuentra el día de hoy, ¿no? ¿Cómo está? Y escucharlo y estar ahí si él quiere, ¿no? O sea, tampoco se trata de ser invasivos, pero creo que con este tipo de acciones tan pequeñitas del genuinamente interesarnos por qué es lo que le está pasando al de al lado, es una forma de empezar a cambiar todo este chip que traemos entre correr, entre no decir cómo me estoy sintiendo, de que tengo que poner cara de felicidad para que no me estén preguntando a cada rato a lo mejor qué quiero, qué tengo, no sé, ¿no? También se vale decir si en ese momento yo no quiero hablar o estoy pasando por algo personal o por algo, pues sí, algo importante en el que prefiero estar solo, también se vale decir, hoy no me encuentro bien y prefiero que me den mi espacio, también es válido, ¿no? Pero pues justamente a veces por no incomodar, no lo mencionamos, no lo decimos y preferimos ir con la bandera del, sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien, cuando en realidad, pues la gente no está así, ¿no?
Algo que creo que también es importante empezar a hacer para cuidarnos es tener estos espacios de pausa consciente, ¿no? Justo pensar en integrar algunos 5 minutos, 10 minutos, que a veces 5 minutos pueden ser, o sea, valer oro, ¿no? Porque no lo tenemos a veces en el ir y correr, en lo que está pasando. Claro que en mi mundo ideal, claro que yo tendría y diría, claro, sí podemos tener 5 minutos en el que todos estamos en el camerino y hacemos un momento de pausa consciente y hacemos unas respiraciones y vámonos a lo que sigue. Si quisiera, ¿no? A veces no se puede buscar el momento en el que sí, y cuando se pueda, no tratar de hacerlo, ¿no? Creo que el bajarnos un momento al lo que está ocurriendo, al escucharnos un poco a nivel físico, de sentir que me está doliendo en este momento y ponerle atención, algo que parece tonto, pero incluso a veces hasta se nos olvida ir al baño, ¿no? Estamos corriendo en todo momento, estamos de aquí para allá y de repente, sí, quiero ir al baño, pero alguien ya te habló y te distrajo y entonces te fuiste y corriste y que las toallas y que a lo mejor el artista quiere algo y oye, te está buscando el production en escenario, necesita esto y se te olvidó. Y pasan 2 horas y después de 2 horas te acordaste que tenías que ir al baño. ¿Por qué? Porque ya te está doliendo el estómago, porque te estás aguantando desde hace 2 horas y justamente para eso son las pausas conscientes que en mi mundo ideal y que tal vez ahora yo en adelante trataría de hacerlas y aterrizarlas para poder tener esos momentos de pausa, para darnos un tiempo de justo respirar, pararnos un momento de todo ese rush y volver a seguir, ¿no? Y poder estar más concentrados en lo que estamos. Obviamente esto viene también cuidar los ritmos que tenemos de trabajo. Evidentemente eso también a veces no depende 100% de uno. Tú puedes planear muchísimo, puedes tener horarios bien organizados, pero a veces el externo a ti, que son muchas veces o el venue o el proveedor o el promotor que está a cargo como tal del evento por X o Y cuestión, tiene algún retraso, pues evidentemente eso te parte todo el esquema que tú tienes y bueno, ahí hay que saber pues adaptarse de alguna manera y pues queda implícito que muchas veces no es una cuestión que no estés previniendo tú, pero es algo que sale fuera de tu control y de tus manos. Y también el aceptarlo y el entender que no todo está bajo nuestro control, también es una forma de autocuidado. Planear las cosas con descanso, obviamente, cuando se puede, ¿no? No siempre también no hay que normalizarlo y en medida de lo posible hacer que pues este tipo de horarios matadores, como les llamo yo, sean los menos posibles, ¿no? A veces insisto, por temas que son ajenos a nosotros, por temas de horarios tal vez, por temas de que a veces los shows son un back to back, un día estamos en Cancún, al otro día hay que viajar a Mérida y luego a regresar a Ciudad de México y luego de Ciudad de México viajar a Monterrey, por poner un ejemplo, pues casi no puedes hacer como estas planeaciones con días de descanso porque no los hay, ¿no? Ahí tal vez entraría un área que no me compete a mí, que tendría que ver a lo mejor con un área que es el booking, en cómo planea esas giras y el cómo hablar con ella para decirle, oye, pues no seas mala onda, échanos también la mano. Yo insisto que pues es una forma de negociación de a lo mejor que tienen ellos, pero el tratar de dejar a lo mejor un día de descanso, tener una tarde libre entre los días que se van girando, digo, eso sería lo ideal, pero no siempre se puede, evidentemente, entonces, pero en medida de lo posible, pues sí, planear estas giras con días de descanso reales y entender también que esto, insisto, todos en este ecosistema somos importantes, no solo el artista, no solo el manager, no solo el booker, no solo la agencia, todos necesitamos un trato digno, todos somos importantes en los equipos y hay que darle
el mismo respeto y la misma importancia a todos los que están en este equipo de trabajo o en un equipo de trabajo, en un proyecto, ¿no? Eso es muy importante y a veces a muchos se les olvida. Sí he tenido producciones en donde desafortunadamente se ve muy marcada esa división, en donde están los artistas o el artista y está el crew, ¿no? Y eso va desde el separarlos de hoteles, a veces por, pues sí, por presupuesto se puede hacer y se entiende, pero me ha tocado producciones en donde lo hacen en un contexto en donde, sí, háganse pelotas ustedes, está bien, pero yo quiero, yo manager y artista, nosotros sí necesitamos esto y bueno, ustedes creo que con un hotel en donde medio puedan dormir, medio puedan estar, están bien. Y pues eso a veces se normaliza y no está bien, ¿no? Entender que todos merecemos la misma calidad de descanso, la misma calidad de trato, todos somos importantes, ¿no? Y como por ahí vi un comentario en el chat, ¿no? Sin crew no hay shows, y es verdad, ¿no? O sea, sí, el artista es muy importante también, pero el crew también, ¿no? Y yo con esto no quiero decir que el artista seguramente se la pasa bomba y no tiene temas en la cabeza, no, claro que sí, también hay que entender que ellos tienen una carga bastante pesada también en los equipos, ¿no? Porque pues digamos que él es la presentación de todo lo que hay detrás, ¿no? Y también de alguna manera el artista puede sentirse presionado por justamente seguir vigente, tener shows, y eso da a que él pueda darle trabajo a los demás y también sobre sus hombros carga un peso importante, pues justamente con estas cuestiones emocionales que también a veces no vemos, ¿no? Y que como crew a veces tampoco identificamos porque pues estamos acostumbrados a también ver a un artista que siempre está bien y que siempre está dando buena cara, ¿no? Pero bueno, a nivel, sí, perdón si me desvío un poco del tema, pero bueno, a nivel de soluciones, de nivel equipo y que necesitamos como empezar a ver o áreas como áreas de oportunidades, pues es esto, ¿no? Empezar a comunicarnos de una manera más real, tener estos espacios de pausa, estas posibles actividades en donde no necesariamente tengamos que estar hablando de trabajo y poder desconectarnos de alguna manera, algún momento que tengamos para pues estar en el aquí y en el ahora, ¿no? El cuidarnos, el entender que todos somos importantes es algo que creo que debería ponerse sobre la mesa y empezar a, a no ponerlo como a romantizarlo y decir, bueno, sí, queremos hacer, no, sino empezar a hacerlo de verdad, ¿no? A nivel industria, creo que, y esto ya lo había comentado durante la sesión, el justo esto de dejar de romantizar que entre más cansado estás, más ocupado estás, incluso hasta que entre menos duermes y más temprano te levantas, es sinónimo de compromiso, de exitoso. Dejar de quitarnos eso, ¿no? Dejar de idealizar que entre más desgaste físico tengo es porque me está yendo muy fregón en la industria, ¿no? Eso está muy normalizado y creo que es algo que nosotros debemos empezar a ver, a empezar a desmoronar esa idea, porque el hecho de que uno esté todo cansado mentalmente con burnout, quiera decir que estás haciendo las cosas bien. Al contrario, hay más, hay una situación más hacia el error, posiblemente, ¿no? Al que ya estás desgastado, al que no estás poniendo atención realmente en lo que estás en automático, que muchas veces ya estás solo por estar y hacer lo que te toca hacer porque es lo que tienes que hacer. Y por justamente idealizar que entre más cansado, perdón, estés, más te estás consumiendo,
es como, wow, no, qué fregón es esta. Me encanta cómo a pesar de estar enfermo, cansado, ojeroso, está ahí al pie del cañón, ¿no? Dejar de normalizar eso para nada es una, una buena práctica dentro de la industria, ¿no? Obviamente, entender que sí, todas estas malas prácticas, toda esta cultura que nos han heredado, no se va a cambiar con discursos, eso lo tengo clarísimo, sino se va a cambiar con las prácticas que nosotros empecemos a poner en nuestro día a día, ¿no? Con algo muy chiquitito, con lo que empecemos. Es como esta semillita que vas dejando, ¿no? El empezar por algo chiquito, algo que contagie al de al lado y que vea que se puede hacer de manera diferente, ¿no? Que no todo tiene que ser cuadrado como nos lo han enseñado. Esa creo que es una gran responsabilidad para nosotros ahora, para las nuevas generaciones, que me encanta que vengan, pues sí, con estas nuevas formas de hacer las cosas diferentes, de ser más flexibles en ciertas cosas, pues justo para empezar a tener tratos pues más dignos, giras más sostenibles, giras que no nos rompan, y que no nos desgasten y que nos hagan pensar que estamos en el lugar equivocado. Y bueno, pues antes de continuar, digo, si me lo permites, Cris, quisiera como hacer una pausita consciente de podamos hacer 3 respiraciones profundas antes de seguir. Si quieren cerrar los ojos, si no, o sea, solamente estar pues en el aquí, en el ahora, presentes. Y si me acompañan haciendo 3 respiraciones profundas, inhalamos por nariz. Y exhalamos, lento y despacio. Una más. Y viene la tercera. Y pues bueno, muchas gracias. Para continuar con esto, como lo vengo diciendo, todas estas cosas empiezan a tener sentido cuando se empiezan a poner en práctica, ¿no? La intención no es suficiente sin estructura, ¿no? Hay, además, algo que ahora tengo como esta inquietud de empezar a implementar es hacer una especie de manual, ¿no? Este manual en el que pueda servirme como guía, como apoyo para este tipo de situaciones emocionales en las que a veces pues uno en la situación no sabe cómo reaccionar o cómo responder, pero tener este tipo de cosas de literal a lo mejor de un paso a paso, tal vez, de cómo atender esta situación, ejercicios tal vez que se puedan hacer con todo el equipo, en donde participen todos, en donde podamos tener estos momentos que sí sean para poder estar en el presente, estar conscientes de lo que se está haciendo, ¿no? Esto de lo que les decía, y creo que lo he estado repitiendo mucho, que normalizar no significa que sea sano. El hecho de que sean así las cosas siempre quiere decir que está bien, ¿no? Que esto que hacemos o que aprendimos a hacer sea la regla. No tiene por qué ser así, ¿no? Podemos cambiarlo, podemos normalizarlo de otra manera, de una manera positiva y no que siempre tenga que ser negativa. Cuidarnos sostiene el trabajo, cuidarnos entre nosotros mismos, aprender que mi compañero de al lado también la puede estar pasando mal al igual que yo, ¿no? Ser más empáticos en ese sentido, entender que todos tenemos días buenos y días malos. No normalizar también estos tipos de tratos como
de llevarnos pesado. Digo, yo insisto, yo también me he visto envuelta en estas prácticas y sin querer me he dado cuenta que también a veces he sido partícipe de estas bromas pesadas o de estos juegos muy pesados entre equipo que cuando lo ves desde afuera y lo ves de una manera más abierta y sin juzgarte, tampoco te das cuenta que no está bien, que posiblemente todos nos reímos y todo lo vemos, e incluso al que le están haciendo la broma se ríe, pero por dentro no sabemos si eso le está ocasionando una inseguridad o un malestar, tanto físico como emocional. Entonces, cuidarnos entre todos es como la forma más amable de ser con el de al lado, ¿no? Empezar a sostenernos entre nosotros como equipo. Lo que no se nombra, lo que no se nombra se repite, ¿no? Es como dejarlo claro, ¿no? Si hay algo con lo que tú no estás de acuerdo, hay alguna incomodidad que estés sintiendo, se tiene que decir, ¿no? El acostumbrarnos, obviamente, a decirlo, a nombrarlo desde un lado de respeto. Sé que hay situaciones o hay contextos en donde, pues, donde decir esto generalmente termina en gente que pierde el trabajo, incluso a gente que no le vuelven a llamar porque ahora el nombrar lo que no nos gusta o el nombrar lo que nos incomoda, pues genera incomodidad y, y eso a veces significa que te vean como la persona argüendera, la persona conflictiva, la persona que no sabe trabajar porque es demasiado grillera y simplemente es, pues esto, poner límites, ¿no? Y decirlo. Y, y lo que yo creo es que cuando empezamos a decir esto, empezamos a mostrar las comodidades, eventualmente la gente o el ambiente empezará a decir, claro, empezará a verlo como algo que no es normal, algo que no tiene por qué seguir así, ¿no? Y en algún momento dejarán de verte como esa persona conflictiva, porque también he visto casos así, no me ha tocado, pero he sido partícipe de ver cómo esa persona que sí, la persona que sí dice y nombra lo que no le está pareciendo o una injusticia o una incomodidad del momento, la vean como la persona que no sabe trabajar o que es demasiado conflictiva. Y como lo mencionaba, ¿no? Pues hay cosas pequeñitas que podemos empezar a hacer que hacen la diferencia con el de al lado, ¿no? Ser más empáticos, el como equipo, ver si alguien no le está pasando bien, tal vez acercarnos, a ver si necesita algo, ¿no? Igual y no necesariamente va a querer hablar con nosotros, pero tal vez necesita alguien que lo escuche, ¿no? Alguien con quien desahogarse y nosotros podemos ser esa persona que en ese momento lo pueda sostener y hacer un cambio, ¿no? Hacer que a lo mejor esa persona se sienta vista en ese momento. No fomentar a lo mejor estas acciones de llevarse pesado o el bullying disfrazado de, ay, estamos bromeando, como que esos pequeños cambios, esas actitudes chiquitas que vamos modificando, pues al final se van convirtiendo en una bola de nieve que justamente ya no se empiezan a ver como cosas normales y se empiezan a ver como cosas que incomodan y que no están bien hacerlas, ¿no? Y bueno, pues obviamente, pues cuidarnos también a nosotros mismos, respetando nuestros horarios de sueños lo más que se pueda durante las giras, pedir ayuda cuando lo necesitamos. También el saber pedir ayuda es algo complicado porque nos cuesta mucho trabajo y digo nos cuesta porque yo me incluyo en esa lista. A veces uno siempre piensa en esta industria que todo lo podemos hacer solos y nos cuesta mucho pedir ayuda y no sabemos cómo pedirla, ¿no? Y pedirla también es sano, ¿no? Al igual como saber decir no, saber que esta no es mi responsabilidad, esto no me toca a mí, no, yo no puedo hacerlo, ¿no? O ser honestos y decir, ¿sabes qué? No, en este momento yo no sé cómo hacerlo, pero por favor, puedes ayudarme, lo revisamos juntos y lo hacemos, ¿no? Saber escuchar a nuestro cuerpo,
y entender qué señales nos está dando para no llegar a quemarnos y después tener una situación física o médica que esté al límite con nosotros, ¿no? Un dolor, una erupción en la piel que está somatizando y que te está saliendo y empezar a reconocerla y decir, oh, algo está pasando aquí, ¿no? Y empezar a hacer un chequeo de cómo estamos, qué está pasando en nuestra cabeza, justamente que va de la mano con el siguiente punto, que es un check-in emocional del el cómo he estado a lo largo de la semana. Puede ser un ejercicio como muy absurdo. Mi terapeuta me hacía hacer este chequeo o sí, pues este como escáner semanal de cuál era pues la emoción que predominaba durante mis semanas, ¿no? Y esto va muy de la mano del nombrar qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo así, ponerle nombre a la emoción que tengo en ese momento y identificar, pues, qué es lo que me está haciendo sentir mal y cómo lo puedo abordar, ¿no? Hablando, estando dentro del tour, no sé, hoy me enojé porque fulanita le pedí algo y entonces me ignoró y eso hizo que yo me retrasara en mi trabajo, ¿no? Y lo estás nombrando y está bien molestarte, está bien nombrarlo y decir, está pasando esto, para que no después esto se vuelva en un no lo nombro, no lo digo, pero está la persona y entonces todo el día estoy de malas y estoy viéndola de mala manera y estoy como tratándola mal o haciendo que las cosas sean incómodas para ambas, ¿no? Y eso es como de las cosas que podemos empezar con el autocuidado para nosotros. Las pausas reales que ya mencionaba, de darnos un espacio de unos 5 minutos, 2 minutos, de bajarnos al aquí, el ahora y lo que está pasando, ¿no? No estar en este rush de siempre estar corriendo y pensar que por estar corriendo lo estamos haciendo bien. Tratarnos de manera respetuosa entre pares, entre el equipo, hablarnos con respeto, simplemente tratarnos como nos gustaría que nos trataran, ¿no? Justo lo que ya también había mencionado, no romantizar el exceso, el entre más trabajo tengo, más eficiente, más profesional, más chingón soy. Eso seguramente solo terminará en estar quemados y sentirnos quemados y después tener un bloqueo tremendo del no poder con todo lo que tenemos, ¿no? Eh, Alimentación digna, lo que ya mencionaba también. Es muy fácil poder incluir cosas que sí nutran, que nutran al crew, ¿no? Que tan fácil como poner un poco más de fruta, ya es tan fácil poder encontrar esas cosas, incluso en medida de lo posible nosotros mismos, que es lo que a veces yo hago, cuando sé que, por ejemplo, a lo mejor el catering que pedí no va a estar desde las 5 de la mañana, a lo mejor que yo esté llegando al venue, pero yo desde mi casa sí puedo, ya me llevé o una fruta o me preparé una noche anterior una avena o me llevo un yogurt o también prever ese tipo de cosas para no estar dependiendo de algo que posiblemente esté bien o mal puesto en los venues a los que vamos o en los shows en el que estamos, ¿no? Y justamente esto, implementar los protocolos de cuidado que mencionaba, como el tener un manual para este tipo de cosas que llegan a pasar dentro, dentro de una gira con muchos días de shows, ¿no? Y pues bueno, aquí viene una pregunta que quisiera hacerles a todos. ¿Qué desde tu lado quieres cambiar? Eh, Tal vez con nosotros. ¿Qué harías tú para empezar a generar ese cambio? Y se los pregunto abiertamente si alguien quiere responder. ¿Qué, qué estarían eh, dispuestos a hacer ustedes para justo dejar de tener estas prácticas que no son tan buenas o prácticas que son a veces muy malas en esta industria?
Adelante, Jessica. Hola, algo que me llamó mucho la atención cuando estabas diciendo de que no estamos como preparados para tener conversaciones, muy como emocionales o recibir una respuesta emocional de nuestros incluso compañeros de trabajo. Creo que algo que siento que podría hacer uno desde siendo músico o siendo del equipo de producción es verdaderamente preguntar, no mientras estamos trabajando, sino en los momentos de descanso, incluso por mensaje, verdaderamente preguntar a la gente que nos rodea si está, cómo está y como reforzar estos lazos con esta misma gente que estás trabajando para que puedan comunicarse contigo, no necesariamente que te digan todos los problemas que tienen, pero saber que estás ahí. ¿Me entiendes? Y mucho también la manera que respondemos cuando alguien dice, es que no dormí nada este día. En lugar de responder de, yo tampoco dormí nada o dormí menos que tú, o sea, de verdaderamente decirle, no, qué mal, o sea, qué horrible que tuviste que pasar, que no pudiste dormir esta noche por este trabajo, tal, 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 en lugar de hacerle una competencia y normalizarlo. Así. Totalmente. Gracias, Jessica. Sí, totalmente. Justo es eso que mencionas, ¿no? De que llegas con alguien y no, fíjate que no, yo dormí 3, ¿cómo? No, yo ni dormí, preferí irme así y se vuelve como esta comparativa del, no, claro, no, tú qué fregón porque no te dormiste. Entonces, wow. O sea, ¿cómo lo logras? No, no está bien, no está bien. Si tienes oportunidad de descansar, descansa, de verdad. Y eso yo insisto, o sea, yo también lo he hecho, yo también me he envuelto en esa bolita de nieve destructiva en donde sí tengo 3 horas para dormir, pero no, mejor me voy a quedar despierta, ¿no? Y prefiero irme en vivo antes de quedarme dormida. Y yo sé que la posibilidad de que eso suceda es 1 en 1 millón, porque soy esa persona que tiene 25 alarmas, ¿no? Y entonces tengo la oportunidad de dormir 3 horas, duérmete 3 horas, no hazlo. Ok, no sé, ya hubo un catering que dije, bueno, pues no me pusieron y era lo que tenían y bueno, está bien, ¿no? Y había puros sanduchitos, pero yo sé que mañana, en el siguiente o en la mañana tengo un desayuno en el hotel que puedo levantarme y tomar y comer conscientemente y decir, bueno, ya, por comerme 3 sándwiches ayer en la noche, bueno, no va a pasar nada, pero hoy decido bajar y ser responsable y bajar a mi hora del desayuno y tomar un desayuno más balanceado. Pero a veces normalizamos no importa, salgo corriendo y a ver qué me encuentro allá, ¿no? Eso justo no está bien. El ver que a lo mejor hay una persona que igual dices, digo, también no puede ser responsable 24/7 de las personas, porque a veces tengo yo también ese complejo de decir, ay, bueno, a ver qué les llevo, o a ver qué, pero no, o sea, pero igual si está en tus posibilidades decirle, bueno, ya vi que no bajaste a cenar, pero toma, te traje esta manzana, ¿no? O sea, ese tipo de acciones también valen mucho y el hacerle entender que, dude, neta, desayuna, no está bien que te vayas así, o sea, si tienes chance, hazlo, güey. O sea, no tienes por qué mal pasarte todo el día con nada en el estómago, ¿no? Entonces, pero sí, justo lo que dices es una, creo yo, una buena práctica, una buena forma de empezar con esos cambios chiquitos, ¿no? De también nosotros no empezar a enaltecer actitudes que son tóxicas. Adelante, Cris. Fíjate que esto también es bien interesante. Por ejemplo, a mí en consulta tengo a algunos pacientes que estudian, por ejemplo, music business. Y es bien interesante también, bueno, también hay como un tema generacional, personas de generaciones más jóvenes eh, traen mucho esta mentalidad del cuidado personal antes de la, digamos, la posición laboral. Eh, y ponerse en primer lugar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Me ha tocado que me platican y que justo empiezan a tener como conflictos internos, algunos sí lo expresan en clase, otros no, pero justo personas que son sus maestros, sus docentes, y que justo hablan de esto que mencionabas, Miri, de normalizar el no descansar, el verlo como un logro, eh,
y que eso lo hablan como parte de ser, de formar, de estar en esta industria, ¿no? Y que ya es algo que es parte de, que no se puede cambiar, ¿no? Pero justo, pues son personas como de nuestra generación para atrás, que tienen muy marcadas estas ideas, ¿no? Entonces llega alguien, y algo que yo les menciono a las personas con las que trabajo es esta parte de poner en práctica el pensamiento, el discernimiento y la crítica, ¿no? Por un lado es una figura de autoridad tu docente, obviamente está ahí porque en el mejor de los casos tiene la experiencia para darte la materia, para darte esta información, pero también discernir, tener un pensamiento crítico con, ¿esto es realmente lo que yo quiero? Esta persona está hablando desde su experiencia, desde su generación, desde cómo le tocó ahora sí que en la feria vivir, pero es algo que yo quiero en mi caminar y mi ejercer dentro de la industria de la música, ¿no? Creo que eso es como muy, muy importante, pero a lo que voy con esto es que este tipo de pensamientos, o sea, están en todos lados, incluyendo las aulas. Y eso es muy, muy, pues es importante a mencionar. Y por otro, que ahí voy a tomar datos justo de la encuesta que realizamos por acá dentro de la industria de la música con respecto a salud mental y que tiene que ver un poco con uno de estos comentarios, es la cultura del todólogo, ¿no? Que es esto de muchos de los que hemos trabajado en industrias creativas o de la música, tenemos experiencia en muchísimas cosas, no importa el área, pero en muchas cosas, pero no es por gusto, sino por también la precariedad en los sueldos, ¿no? Entonces, otra cosa de la que me hablan algunos pacientes que mencionan en clase es este orgullo de, no, es que yo he trabajado en producción, pero también hago esto, pero también jalo cables, pero también monto escenarios, pero también hago el booking y bla, 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 como si fuera también algo, como si fuera parte normal de trabajar en esto. Y pues no es normal, esto es resultado de que no nos pagan bien, entonces por eso tenemos que cambiar en diferentes cosas, ¿no? Pues para completar pues para la renta, ¿no? Entonces son todo este tipo de ideas que es bien importante ir desmontando porque no es, vaya, nuestra vida está en juego, así de simple. Aunque parezca que no, aunque sea como algo, ay, ¿cómo puede ser posible? Pues estamos hablando de temas que ya no afectan, o sea, afectan a la salud en general, no solo la salud mental, ¿no? Y hace ratito iniciadas con el tema del sueño. Los trastornos del sueño vigilia son muy graves y en este tipo de ambientes son muy comunes, como mencionabas, pero eso genera problemas a nivel cardiovascular, infartos cerebrovasculares, infartos de miocardio, personas que tienen hipertensión de entrada, ¿no? Entonces, de ahí ya te vas a otras cosas que tienen que ver con somatizar y muchas cuestiones, ¿no? Entonces, sí es bien importante, ya para finalizar esto que menciono, el poder tener estos espacios justamente para hablarlo, el poder cuestionar incluso estas ideas, dejar de normalizar y como decías bien, romantizar también ciertas actitudes con respecto a cómo nos debemos de parar acá y no sentirnos mal si queremos priorizar el descanso, si queremos priorizar la alimentación, porque pues de eso depende pues definitivamente nuestra chamba. Y si nos enfocáramos en eso que tiene que ver con la salud, que es la base de todo, antes de, digamos, el producto final o la parte numérica, pues esto sería otra cosa. Podríamos trabajar de manera más plena siendo personas sanas o teniendo nuestros hábitos saludables bien establecidos. Evidentemente alguien con esas características va a hacer mucho mejor su trabajo, ¿no? Y más si nos enfocamos justamente en las personas que todavía trabajan más de manera física,
en un equipo de trabajo, ¿no? Y ya, eso es lo que quería mencionar. Miri. Muchas gracias, Cris. Sí, no, totalmente, porque y también está esta parte contraria en la que en un equipo hay una persona que hace un montón de cosas dentro del equipo, ¿no? Dentro del crew, que además de ser tour manager es el stage manager, y además del stage manager también se encarga de hacer el conteo final de la merch al final del show, ¿no? Y que el ingeniero de audio es el production manager, y que eso también a nivel, pues a nivel físico es más desgastante, obviamente, porque son dos responsabilidades diferentes, y que a nivel operativo también a veces complican las situaciones, ¿no? Porque me ha tocado también estar en crews en donde justo eso pasa, el production manager es el ingeniero de monitores, y a la hora del show yo ya no tengo a mi production manager porque lo tengo en monitores, y si algo pasa a nivel escenario, no tengo esa cabeza de autoridad que pueda decir, está pasando esto, porque él está ocupado en otro momento. Y ya también va más allá del desgaste que tiene él como persona por estar atendiendo dos chambas, sino también viene la complicación operativa de qué es lo que pasa en un momento en el show, ¿no? Y que complica a veces el trabajo de los demás. Entonces, y se normaliza. ¿Y por qué se normaliza? Porque para él, o el empresario, o el manager, estamos priorizando gastos, ¿no? Hay que ahorrar, hay que reducir el presupuesto. ¿Y eso es a costa de qué? ¿No? Hay que dejar de normalizar también esas situaciones. Entender que todo trabajo cuesta, tener cierta calidad en el show, claro que va a costar, tener una calidad de show increíble, también va a representar que tengas a la gente correcta, y esa gente correcta pues tiene un costo, ¿no? Y que es un costo justo también, ¿no? Porque también algo que igual no mencioné, pero que creo que también es importante, el tener cierta estabilidad económica también te genera estabilidad emocional, y cuando no la tienes, se vuelve un conflicto también muy grande, y se vuelve un problema, pues sí, emocional también, ¿no? Y ahora tengo yo esta dualidad de poder estar y tener un salario fijo en una empresa, de recibir un sueldo cada quincena, recibir aguinaldo, recibir lo que sea que tenga que recibir, y la parte en donde ahora tengo que ser más administrada, que me da la posibilidad de trabajar a mi ritmo y a mis espacios, y tener ciertos momentos de descanso, pero también decir, bueno, pues tengo que trabajar 3 meses así súper seguiditos para poder estar holgada los siguientes meses y llevármela tranquila, ¿no? Pero indudablemente también el tener estabilidad financiera va de la mano con la estabilidad emocional también. No hay más. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer. Bueno, pues digo, no sé si tengas tú algún comentario, Cris, algo que quieras agregar. Pues, ¿qué te parece, Miri, si nos vamos encaminando justo al cierre de tu plática? Definitivamente el hablar desde la experiencia, más allá de una cuestión teórica, es fundamental, ¿no? Y vaya que tú y yo, sobre todo, conocemos de estas prácticas que desgraciadamente siguen sucediendo en diferentes lugares, tal cual de la industria. Tú te enfocaste evidentemente al tema del tour, ¿no? Y qué bueno también el hecho de enfocarnos también en todas las personas que trabajamos en esto, porque pues una cosa es quien está sobre, una cosa o un tema es quien está sobre el escenario, que es evidentemente quien tiene el reflector, pero para que esa persona esté ahí, o esa agrupación o ese espectáculo,
está de la mano el trabajo de muchísimas personas. Y eso también es parte fundamental de que tengamos esta crisis de salud mental de la que hemos venido hablando desde hace un par de años dentro de esta industria, porque no hay un reconocimiento, no hay una visibilización de todas las personas que trabajamos en esto, del crew, que son quienes muchas veces, como lo mencionabas, tienen horarios mucho más amplios que el de otras personas que forman parte del equipo, ¿no? Y bueno, y como mencionaba hace ratito, pues también hay este tema en las instituciones educativas y evidentemente en las agencias, en las oficinas, en las disqueras, ¿no? Y desgraciadamente, por muchas razones, estos son cosas que no se abordan en algunos de esos espacios, incluso hasta de una forma un poco, ¿cómo decirlo? Pues muy lamentable en donde quien se atreve a decir, a levantar la mano o a abrir la conversación dentro de esos espacios, pues desgraciadamente son separados o segregados o incluso eh, pues rescindiendo contratos, ¿no? Pero, pues bueno, aquí estamos abriendo estos espacios, hablando de esto que es importante y que te agradezco mucho, Miri. Sé que estos temas han sido también temas, bueno, cuestiones que han sido parte del proceso de trabajo personal que tiene ya un rato, ¿no? Y me da mucho gusto escucharte en este momento, tal cual de tu carrera, con esta claridad. Y también que eso sea algo que le puedas transmitir a las personas con las que trabajas, porque eso es lo que marca la diferencia también cuando uno chambea en esto y no es con quién ha trabajado ni cuántos años lleva, sino esos diferenciadores que es lo que hace que, porque quiero trabajar contigo, porque tú ves esto más allá de cumplir con el trabajo, ¿no? Que es esta parte importantísima, que es el trato humano y que es fundamental y que es bien importante tener siempre bien claro. ¿Por qué? Porque hay que recordar siempre que trabajamos con personas, trabajamos con arte. Sí, esto es un negocio, sí, tenemos que comer, sí, esto se mueve también de esa manera, pero ¿quiénes mueven esto? Las personas. Y si nosotros no cuidamos a las personas, pues esto definitivamente no existe. Así de simple, ¿no? Entonces, te felicito mucho, Miri, por este aprendizaje, por darnos esta oportunidad de escucharte. Qué padre tenerte por acá. Espero que sea la primera de diferentes cosas que podamos hacer juntas. Eh, y pues, si me permites, me gustaría compartirles algo especial. Y bueno, Miri, no sé si quieres tú mencionar algo más antes de empezar con el cierre. Bueno, nada más, por último, volverles a dar las gracias por los que se quedaron, por los que escucharon todo de principio a fin. Gracias por darme un par de horas de su tiempo, que es muy valioso, el de todos. Y como les comentaba, yo también he permitido prácticas durante mi haber que hoy me cuestiono. Yo también me callé muchas cosas que sé que debí nombrar en su momento y que hoy nombro. Yo también fui esa persona que romantizó el exceso de trabajo, que romantizó el aguante un sinfín de veces, pero también soy esta persona que estoy siendo más consciente y diciendo ya no más, no se puede seguir trabajando de esta manera, ¿no? La intención, insisto, con esta plática no es enseñarles o decirles cómo es que se hace una gira perfecta, que no tenga errores, que no haya un hueco o cabida para las equivocaciones, pero más bien los invito a que
empecemos a hacer, a proponer giras que no nos rompan, que no nos desgasten, que no nos hagan dudar de nosotros mismos, que no nos haga enfermarnos. Creo que yo, Cris, nuestra generación, tenemos una responsabilidad enorme con las generaciones que vienen formándose ahora, ¿no? De no heredar otra vez esta cultura de la industria que lastima, que enferma, que invisibiliza las cosas, que no las nombra como deben de ser, ¿no? Entonces, el cambio no viene de hacer cosas tan radicales, sino viene de hacer cosas pequeñitas, de empezar con estos pequeños cambios con el de al lado, empezar a generar como esa invitación a que él también se abra de alguna manera, empiece a ver las cosas con otros ojos. Y pues bueno, si esto los ha dejado con el cuestionamiento de qué es lo que podrían hacer diferentes ustedes, para mí creo que esta plática ha valido mucho la pena y me entusiasma mucho compartir desde mi experiencia lo que yo he visto, lo que para mí ya no quiero que se vuelva a repetir y qué cosas empezaría yo a trabajar de mi lado para hacer unas giras más sostenibles y amenas y sobre todo funcionales para todo el equipo que está en un proyecto, ¿no? Muchas gracias, Miri. Ahora sí que ahí van tus aplausos virtuales. También quien quiera reaccionar por acá. Muchas gracias, Miri, por permitirnos escucharte. Y también muchas gracias también a toda la gente que nos ha acompañado hasta aquí, hasta el final. Justo por haberse quedado hasta el final aquí en comentarios, acabo de poner un link para que quien quiera recibir un reconocimiento virtual por su asistencia tal cual, puede entrar a este link, llenar este formulario que es muy sencillo. Si quieren, o sea, pueden poner el nombre como el que quieren que aparezca su diploma, por decirlo así, su correo electrónico, y con esto en el transcurso de estos días, de este lado les enviamos la información vía correo electrónico. Y hablando justo de reconocimientos, algo que quiero compartir por acá es justo el reconocimiento para ti, Miri. Muchas gracias. Y bueno, lo voy a leer por acá. Es la Escuela de Música y Música Salud Mental en la Música. Otorgan el presente reconocimiento a Miriam Sánchez por compartir de manera generosa, ética y sensible sus conocimientos en el diálogo Lo que nadie te dice de las giras, aprendizajes, errores y áreas de oportunidad, llevado a cabo el día 21 de enero del 2026, como parte de nuestra iniciativa de formación gratuita para el bienestar y desarrollo integral de la comunidad artística y creativa. Gracias por aportar con tu experiencia a la construcción de espacios desde donde el arte y la salud caminan de la mano. Ay, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miri, de verdad. Esto es muy importante que la gente escuche. Te agradezco mucho por hacerlo posible. Y también aquí hay otra cosa para quienes se quedaron hasta el final de esto, es que al entrar a estas clases de acceso gratuito, pues también, además de poder recibir un reconocimiento, también van a poder conocer qué es lo que vamos a estar viendo en este espacio en el próximo mes. Entonces, con mucho gusto les quiero presentar ahora cuál va a ser nuestra próxima clase. Y ahora se los voy a poner por acá. Y a ver si se ve por ahí. Lo voy a reiniciar para que se vea bien la página. Vamos a tener el mes de febrero un taller que se llama La música en tus manos, interpretación en lengua de señas mexicana. Entonces,
seguramente ustedes les ha tocado o ver o tal cual contratar o trabajar de la mano con alguien que se encargue de hacer esta interpretación de lenguaje de señas mexicana para un artista o dentro de un show, o nosotros tal cual como espectadores, el ver que algún proyecto musical o artístico en general está acompañado de una persona que esté interpretando para personas que son sordomudas. Entonces, pues justo va a ser un taller que vamos a tener el próximo, y acá les pongo la información, acá está, va a ser el próximo miércoles 18 de febrero, igual a las 7 de la noche. Este taller justo va a ser con ella, que se llama Priscila Santillán Ortega. Ella es intérprete de formación de lenguas de señas mexicana y además también es una chica que estudió física, justamente, y ella está ahorita estudiando una maestría en astrofísica. Entonces es también una persona multidisciplinaria que está también llevando este tipo de trabajo a las áreas creativas. Y pues parte de este taller que vamos a tener el próximo mes es mucho trabajar como este lenguaje de señas mexicano es una herramienta de acceso cultural, inclusión y de reconocimiento justamente a la comunidad sorda, como una audiencia activa dentro de la música y las artes escénicas. Entonces, pues, esperamos que nos puedan acompañar. Ya saben que esto es de acceso gratuito, como ven ahí, que fue también para que ustedes pudieran acceder el día de hoy. Solo tienen que poner su correo electrónico, nombre, apellidos, a qué te dedicas y les va a llegar la información por correo electrónico. Ahora, el siguiente anuncio, que eso sí es para algo más cercano, y se los voy a poner para acá, es que a partir de este mes vamos a comenzar con una formación que yo le autodenomino Master Labs, que a partir de la metodología que estamos creando del lado de música, salud mental en la música, es la metodología Salva, justamente en donde tenemos diferentes pilares para que ustedes puedan tener una vida dentro de la industria creativa o de la música de manera sostenible, ¿no? Entonces, para ello, les quiero mostrar ahora rápidamente, y para no quitarles más tiempo, justo la formación que vamos a tener a partir de este mes y justo vamos a tener una clase cada mes comenzando la siguiente semana y se llama Master Lab 01, Regulación Emocional, Calibrando tu Sistema Nervioso para Crear, ¿no? Esta es una formación que voy a estarles dando durante 2 horas, donde van a poder descubrir por qué el bloqueo creativo es una respuesta biológica de protección. Vamos a aprender también técnicas de integración somática justo para regular el estrés y también, por último, construir alianzas con otros creativos que estamos buscando tener justo una vida creativa con propósito y de manera ética. Además, bueno, para esta formación, pues las personas que se inscriban van a tener también acceso gratuito a una meditación guiada justamente para anclar todo lo que vamos a ver y pues esto tal cual va a tener un kit de herramientas, ¿no? Van a tener un ebook con la metodología, también van a tener un cuaderno de trabajo de esa clase, van a poderse integrar a una comunidad en WhatsApp y también van a tener acceso ilimitado a esta grabación. Y también, como esta es una formación que dura 1 año, las personas que tengan una clase, que tomen todas las clases, digamos, de todo el año, al final van a recibir un reconocimiento por completar esta formación que se llama Sostenibilidad Creativa. Entonces, las inscripciones están abiertas, la verdad es que tiene un precio muy accesible de 649 pesos y pues la idea es que puedan acompañarnos en este nuevo proyecto de música. Y bueno, también acá en masterlabs.mupsica.net pueden ver la información. Realmente esta es una formación para cualquier persona que se dedique a las áreas creativas, ¿no? Artistas, creadores, managers,
gente de logística, producción, gestores culturales o personas que simplemente están buscando tener un bienestar dentro de su actividad laboral. Y pues bueno, eso les quería comentar. También si quieren conocer más de esta metodología, lo pueden ver de este lado. Y pues será un gusto poder compartirles pues parte de lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de este camino dentro de las industrias creativas. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho a las personas que se han quedado hasta acá. Miri, nuevamente te agradezco mucho, te felicito. Espero que esta información también la puedas seguir llevando a conocer en otros espacios, porque es muy, muy, muy importante que esto se hable y que también la gente se anime a conversar, porque es muy importante, como les digo, como decías también, el poder nombrar las cosas, porque si eso no se nombra, pues no existe, ¿no? Y vaya que hay muchas cosas que por diferentes razones simplemente no se verbalizan, pero pues es momento de empezarlo a hacer, ¿no? Y pues, Miri, gente que está por acá todavía, muchísimas gracias por su atención. Les deseamos muy, muy, muy buena noche. Y solo también por último les recuerdo que esto se está grabando para eventualmente va a vivir en nuestro canal de YouTube que recientemente acabamos de abrir, que tal cual si lo buscan es la Escuela de Música y pues ahí puedan ver y revivir esta charla tan, tan, tan importante. Muchas gracias, Cris. Nuevamente gracias a todos y pues bueno, también ahí si necesitan platicar, si necesitan, no sé, comentar algo, alguna inquietud que tengan como apoyo, como solamente hablar o contar alguna experiencia que tengan, está mi red social abierta que bueno, la que más uso es Instagram, obviamente, entonces ahí está La Morra de los Conciertos _MX y ahí cualquier mensajito, algo incluso para temas laborales, si necesitan apoyo con algo que se les atore, con toda confianza pueden escribirme por ahí. Perfecto, pues les agradecemos mucho su atención. Esto fue la Escuela de Música número 8, nombrada Lo que nadie te dice sobre las giras y la salud mental por Miriam Sánchez. Nos vemos la próxima ocasión. Que estén todos muy, muy bien. Muchísimas gracias. Bye, buenas noches. Gracias.